5 minutos de la mañana. Y ya tenemos en línea telefónica a nuestro próximo invitado, Amalio Belmonte. Él es sociólogo, profesor universitario, doctor en ciencias políticas y secretario de la Universidad Central de Venezuela. Y con él vamos a plantear un tema que quizás desdibuja los límites que hay entre no solo distintos países, sino también tradiciones, culturas o incluso expresiones artísticas. Recuerdo hace un par de años cuando se hablaba del término de apropiación cultural, acusando a Carolina Herrera de quizás utilizar algún patrón típico de cultura mexicana, pero hoy estamos viendo cómo la globalización y el acceso que tenemos a distintos modos de expresiones artísticas hace que también esas expresiones o manifestaciones las asumamos como propias y vemos cosas como jovencitos en incluso sectores populares en nuestro país viendo o estando expuestos a cosas como el pop coreano, el K-pop, tanto así que pronuncian perfectamente coreano. Para hablar de este tema vamos a tener a Amalio Belmonte. Profesor Belmonte, un gusto conversar con usted. Bienvenido a Zona Éxitos. Bienvenido, ¿cómo está? Bueno, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación y un saludo para ustedes y la producción y la audiencia. Es un placer estar con ustedes. ¿Cómo podemos analizar el impacto que está teniendo? Que prácticamente podamos estar, como dice la película de Unión Radio, todo el tiempo en todas partes. Bien, hay que comenzar que la semana que acaba de transcurrir es un ejemplo de lo que pudiéramos llamar los elementos culturales, cómo influyen, aun cuando la localidad en la cual uno se encuentre no es el origen de la misma. La Semana Santa, ¿qué significa? Son rituales que vienen de Europa, toda una religión que se trabaja desde Europa, una costumbre, y así pasa con muchas de nuestras cotidianas actividades, y pasa con la cultura en específico, tanto la cultura elevada como la cultura popular. La cultura popular ahora tiene un mecanismo que además la difunde con mucha mayor eficiencia, mucha mayor extensión, que son las nuevas tecnologías. En ese sentido, todo lo que ocurra, todo hecho cultural, popular, que ocurre en una parte del mundo, rápidamente puede ser reproducido, adoptado. Alguna gente piensa que eso le quita elementos genuinos a las cosas que se hacen, le quita originalidad. Es que nada es original en un mundo. Desde el descubrimiento de América, el mundo dejó de ser un compartimiento estanco y con las formas de navegación, de transportación y las nuevas tecnologías, todavía mucho más. Es un mundo que está interactuando. Por eso no hay una cultura totalmente, vamos a llamarla pura, que nunca ha existido, salvo en pequeñas comunidades encerradas en alguna parte del mundo ignoto. Pero del resto todo está influido. Entonces eso no hay que verlo como una especie de situación negativa. Lo que hay que afianzar lo propio y a partir de lo propio incorporar aquellos factores que a uno le parezca que pueden revertirse o que pueden incorporarse. La obra de Picasso, por ejemplo, alguna gente piensa que parte de lo que él cambió, la pintura moderna la cambió a partir de experiencia con algunas manifestaciones culturales africanas. A lo mejor eso es cierto, pero en todo caso él tenía una ascendencia de toda la cultura europea, la pintura europea, y le incorporó algunos factores de que él observó en algunas exposiciones provenientes de África y de algunas partes de América Latina. Y así podemos buscar muchas experiencias. En la literatura igualmente, la literatura de igual forma, toda es la continuidad de algo con la originalidad de quien está construyendo. Entonces lo que hay que hacer es afianzar lo propio, no tener ningún problema en incorporar aquellas cosas, aquellos factores nuevos. El jazz, por ejemplo, el jazz ya no es genuinamente estadounidense, el jazz está en todas partes del mundo, igual pasa con el pop, con el rock y todas aquellas manifestaciones, la salsa, para hablar de algo mucho más latinoamericano. Entonces, lo que ocurre es que nunca hay una sociedad totalmente cerrada, no es tampoco negativo que incorpore valores y elementos culturales de otra cultura. Lo que no tiene que hacer es que dibujarse y simplemente ser un replicante de las cosas que pasan en otras partes del mundo, sino verlo con espíritu crítico, con espíritu receptivo y construir elementos originales a partir de allí. Pero más allá de criticar, no criticar, asumir o no asumir, esta globalización también cultural te ha hecho que ya nada te sea extraño. Antes quizás alguien iba a Irán o a alguno de estos países y se traía una alfombra, porque esa alfombra yo la compré allá, y cuando la gente llegaba a su casa se sorprendía, pero ahorita cualquier importador te trae una alfombra de Irán y listo, no hace falta hacer ese viaje de kilómetros para traerte algo, porque todo lo tienes al alcance, todo ya lo has visto en video. Esa capacidad de sorpresa quizás va a hacer que perdamos algunas cosas. Amalio. No, yo creo que no, por lo siguiente. Mira, no hay nada como contemplar la Mona Lisa que está frente a uno.
Es un hecho irrepetible por muy buena que sea la tecnología, por muy eficiente que sea la imagen. ¿Por qué? Porque la experiencia de ver el cuadro que está allí le evoca a uno al pintor y además lo está viendo acompañado por otra gente. Estás haciendo una vivencia que no la puedes vivir sino presencialmente. El ir a ese país donde está la obra de arte, vamos a colocar la Mona Lisa, que es demasiado conocida, ¿verdad? O la Pietà, o bueno, la Torre Eiffel, verla como un elemento cultural del casi siglo XIX, siglo XX, o ver las pirámides de Egipto. Cuando tú la ves en directo, que estás allí, y te imaginas lo que allí ocurre, puedes representarla mucho mejor en tu mente y además estás interactuando con otras personas. Es decir, por mucho que uno pueda ver, bueno, mire, aquí está el Louvre, se lo presentamos por internet, mire, sala por sala, explicación por explicación, no es lo mismo, aun cuando puede ser más limitado, como contemplarlo directamente, porque el efecto sobre el ser humano es distinto porque, bueno, tienes una capacidad incluso para criticarla, para estar allí, para verla con más cuidado. Nunca se va a modificar eso por mucho que avancen las nuevas tecnologías, es decir, porque la presencialidad es una condición humana, la interacción es muy humana y esa condición humana es muy difícil que sea reemplazada por mucho que se hayan desarrollado las formas de comunicación por las vías que ya conocemos. Profesor Belmonte, y eso es un hecho, más allá, como dice Adriana, de juzgar si está bien o está mal, es lo que es. ¿Cómo sacar el máximo provecho a esa realidad? Lo más importante, yo creo que lo mencioné al principio, es insistir en que hay elementos culturales propios. Por ejemplo, la obra de 100 años de soledad de García Márquez, que parece un particularismo, pero ¿cómo hizo García Márquez para que esa obra sea mundial? Bueno, acentuó los elementos locales de Arataca o de Macondo, como él lo llama de manera metafórica en la novela. Es decir, esa es una obra que impacta a un ciudadano en Londres, a un ciudadano que esté en Sydney, en Australia, o que esté en otra parte del mundo, y por supuesto a un latinoamericano. Es decir, ahí se habla de lo mágico religioso, nunca estuve de acuerdo con esa expresión, pero en todo caso, a partir de elementos locales, es una obra universal, de carácter universal, y las obras de Shakespeare se refieren a otras culturas distintas a las nuestras, sin embargo impactan a un latinoamericano. Lo que hay que insistir en ser lo más creativo posible, la originalidad, como me decía el profesor Ciro Michelena, original Adán, Amalio, porque de allí en adelante todos nos copiamos de algo. ¿Sí? Yo le decía, profesor, mire, me perdona, pero no fui muy original. ¿Y quién es original? Nadie, ni yo ni tú, porque el único original es Adán. Bueno, si vamos a creer en la creatividad, en la creación, la teoría de creación. Entonces, como la originalidad no existe totalmente, salvo en las culturas muy cerradas, lo que hay que ser muy preciso con respecto y muy creativo con respecto al derecho a la imaginación. El derecho a la imaginación se ejerce abrevando en las fuentes universales de la cultura y, por supuesto, en las que uno defiende o en las que uno ha vivido socializado durante toda su vida. Yo creo que no hay ningún problema, la gente se molesta en Navidad cuando se pone un arbolito, cuando no se pone el retablo, en fin, pero es que todo eso es importado, nada es genuino de América Latina, pero lo que hay que hacerlo de la mejor manera posible, entendiendo que hay maneras de abrevar en la cultura universal y adaptarla a lo nuestro. Si en Guatemala, por ejemplo, se celebra el catolicismo, tiene mucho de las tradiciones indígenas, y entonces en Chichicastenango hay una mixtura, una síntesis, una simbiosis entre la cultura española y la cultura autóctona de los mayas y de otras culturas precolombinas. Es decir, eso es un hecho importante que le da creatividad. Lo que hay que hacer es muy genuino, uno sentirse venezolano a partir de incorporar aspectos culturales de otros países. Igual haría un musulmán o lo hará alguien en alguna parte de África del Sur o en la propia Europa, en Europa Oriental, en fin, todo eso tiene que ver con que la cultura es intercambiable, no hay culturas cerradas, no hay culturas totalmente genuinas desde el punto de vista de que se van a mantener como congeladas. Nada se tiene congelado, todo se tiene a hacer dinamizarse y eso se dinamiza en la medida que uno lo incorpora. Ahora, si uno abreva mucho más y profundiza en lo que uno es, en los valores que son propios, y a partir de ello incorpora otros valores, está haciéndolo bien. Está haciéndolo bien porque está fortaleciendo la cultura interna y los factores internos que lo definen a uno, en este caso como venezolano o venezolana. Que por cierto, Lila decía en este momento la capacidad que tienen muchos jóvenes de pronunciar canciones en coreano a partir del pop, del K-pop. Pero también está el caso de las mujeres que se han dedicado a amar en este momento ciertas cosas de Turquía porque ven las novelas turcas. Señor. Así como, mira, tiempo vencido, coleador, como dicen en las mangas de coleos. Que además no hay nada más largo que una novela turca. Creo que la que menos tiene 170 capítulos. Pero esto me lleva a recordar aquella escena, si bien habrá en este momento personas que identifican personajes turcos
porque lo vieron en esa novela, es cuando nuestra Cassandra llegó a la guerra de los Balcanes. Y yo siempre he hecho este cuento que yo conocí a un muchacho de Serbia y Montenegro hace unos 2-3 años que podía recitar cosas como que estás embarazada, te voy a dar una cachetada, desgraciada, porque eran algunos de los textos de esa telenovela Cassandra. Profesor Belmonte, ya para despedir, un último comentario sobre esto que planteaba Adriana y otra cosa que además me atrevo a decir, como dice que ya se van borrando quizás esas fronteras y no se puede decir que algo es propio 100% de algún lugar. También se hizo popular en redes sociales este fin de semana un ranking que hacía un portal en internet sobre los 50 mejores platos de queso. El tequeño, como venezolano, con nuestra banderita, aparecía en el puesto número 18, pero también figura por ahí la arepa de queso, pero con bandera colombiana, en el puesto número 47. Bueno, ahí parece que hubo un rapto, ¿verdad? Hubo una apropiación indebida por parte de los hermanos colombianos. No, fíjate, cómo la presencia de venezolanos en el mundo ha incorporado en los patrones de consumo de alimentos al plato genuino venezolano. Eso también puede ser una especie de imperialismo venezolano, que estamos invadiendo cosas. Lo que ocurre es que cuando se traslada a una comunidad tan fuerte como la nuestra, que nunca había tenido esa experiencia, lleva consigo costumbre, igual que nosotros. Nuestros platos cotidianos están impregnados de elementos españoles, portugueses, italianos, en fin. En general, la comida venezolana actual, a pesar del libro de Escanone, que es excelente, que rescató muchas de las cosas nuestras, le incorporamos siempre un factor externo. Bueno, y yo creo que lo que se parece, lo que no oí toda la explicación de Adriana, es que lo que más se parece es el último despecho de Shakira, que se volvió también, se reprodujo en todas partes del mundo. Entonces todas las mujeres quieren vengarse a partir de allí y utilizar esas expresiones. Dios nos libre de eso, en este caso a los masculinos. Pero yo creo que ya pasó de moda porque eso fue una explosión, pero momentáneamente fue sustituida por otras que vienen posteriormente. Bueno, pero parte de eso es lo que estamos conversando. A veces un hecho de ese tan que tiene picaresca se transforma en un hecho universal y visual y se incorpora a la cotidianidad. Pero bueno, ojalá sigamos siendo así humanos, libres, abiertos, pero siempre con el respeto a lo otro, siempre entendiendo que también lo genuino, hay una marca de que no podemos mencionar, de franelas, que tienen un cocodrilo, que la gente no le gusta ponerse, sino las hechas en Francia, no las que me están haciendo en Chile, en otra parte. Aquí cargo una, pero es francesa. Bueno, Made in el cementerio del sur, Caracas. Y mi barbero dice, solo el acero que viene de Alemania de marca tal. El otro acero no sirve. Bueno, hay cosas que son así, y la arepa nuestra y el tequeño nuestro creo que es insustituible, no solamente en cualquier reunión nuestra, sino en aquellas partes del mundo donde nuestros compatriotas, y la expresión no me gusta mucho, pero nuestros connacionales están presentes. Amalio, ha sido un gusto conversar con usted estos minutos en Zona Éxitos. Igual para mí. Grato para usted, saludos a toda la audiencia y grato saludo para ustedes también. Gracias. Amalio Belmonte, sociólogo, profesor universitario y doctor en ciencia política, que por cierto la semana pasada Karol G quiso raptarnos los tequeños también. Entonces nosotros para devolverle la pelota le vamos a robar a Shakira. ¿Cuál es el problema? 9:38. Escuchamos música del Circuito de Éxitos, Michael Bublé.